Hola, bienvenidos de nuevo a esta nueva actividad, la actividad 2 del objetivo de números naturales. Recuerden que tienen que subir sus tareas a la plataforma de Classroom. Aún tienen tiempo para entregar todas las actividades que tengan pendientes del objetivo anterior. Les pido que las suban lo antes posible para que pueda yo evaluar el primer objetivo. En la actividad anterior vimos cómo surgieron los números. Vimos entonces que son los números naturales, que son aquellas expresiones que usamos para representar cantidades. Acuérdense que los puros símbolos que usamos para representar las cantidades se conocen como numerales, y ya hasta que vemos al símbolo asociado como una cantidad, o sea, la expresión completa, la expresión que usamos para representar cantidades es lo que se llama número, ¿vale? El puro símbolo es numeral, pero cuando ya le representamos, lo usamos para representar una cantidad, es cuando ya se llama número. Ahora vamos a ver esta notación. Vamos a hacer un siguiente paso de abstracción. Así como necesitamos usar símbolos para representar cantidades, muchas veces necesitamos referirnos a un número para expresar propiedades generales. Es decir, realizamos este nuevo paso de abstracción y ahora vamos a representar a un número cualquiera con una letra. ¿Sale? Entonces hacemos un nuevo paso de abstracción, ¿no? Primero abstraímos cantidades y les asociamos símbolos, que son los numerales, y ahora a estos números los abstraemos y les asociamos un nuevo símbolo para referirnos a un número cualquiera. Usualmente se representan con la letra N, pero puede usarse cualquier letra para representar a un número cualquiera. Ahora bien, después de que el hombre comenzó a representar las cantidades, empezó una necesidad nueva, la de juntar cantidades. Por ejemplo, imagínense que un pastor tuviera 100 ovejas y 12 de ellas quedaran preñadas. Entonces necesitaría una forma de juntar las cantidades para saber el total de ovejas que tendrá luego de los nacimientos. Claro que ahora vemos la solución muy fácil. Simplemente se juntan las cantidades y se cuenta el total. Es decir, tenemos la siguiente definición. Si m y n representan números naturales, la suma de m más n es precisamente el número que se obtiene de juntar las cantidades que representan m y n. Note aquí entonces que he dado una definición en términos generales. Como les decía, hacemos un paso de abstracción. Ahora m y n me representan un par de números cualesquiera, los que sean. Y entonces m más n como símbolo, pues es juntar la cantidad que representa m con la cantidad que representa n. Como les había dicho en el objetivo anterior, existen muchas formas de contar, ¿no? El pensamiento directo es el que nos hace ir directamente a contar algo así, sin importar el orden, simplemente ir contando de uno en uno. Pero eso vuelve muchas veces difícil el contar, sobre todo cuando contamos grandes cantidades. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se pueden sumar grandes cantidades de una forma más simple. Es una anécdota que tiene que ver con un personaje muy interesante de las matemáticas que se conoce como Friedrich Gauss. Ese era su nombre. Fue uno de los matemáticos más importantes de la humanidad. Pero esta anécdota se refiere a cuando él era pequeño. Cuando él era pequeño, su profesor de matemáticas les dejó una actividad que a primera vista, y lo van a ver ustedes, parece algo engorrosa, incluso aburrida. Pero el profesor se las dejó a sus estudiantes para tenerlos entretenidos un largo tiempo. Entonces vamos a ver cuál es esta actividad. Bien, el profesor les pidió que realizaran la suma de los primeros 100 números. Es decir, les pidió que hicieran esta suma, que al 1 le sumaran el 2, y luego al resultado le suman 3, y luego al resultado le suman 4, y luego al resultado le suman 5, luego 6, y así siguen hasta sumando hasta que al final suman el número 100, ¿no? Y como pueden ver, incluso escribir esta suma es tardado. Aquí yo puse hasta el 6 y luego puse estos 3 puntos suspensivos para denotar, para expresar que esta suma va a seguir así hasta el número 100, es decir, no escribí la lista de todos. Entonces, este proceso, aquí ni siquiera estoy sumando, solamente estoy refiriéndome a escribir toda la suma. Y eso es lo que el profesor de Gauss quería, que escribieran primero toda la suma y luego que se pusieran a sumar, ¿no? Esperando pues, que tardaron unas 4, 5 hasta 6 horas
para que no lo estuvieran molestando. Veamos entonces qué es lo que el profesor esperaba que los niños realizaran. El profesor quería entonces que hicieran la suma de 1 con 2. Pues como sabemos 1 más 2 da 3. Y luego a este resultado le sumamos el número que sigue, que es 3. Y entonces me quedaría 3 más 3, que es igual a 6. Y entonces a este número 6 le sumo el número que sigue, que era el 4. Entonces sería 6 más 4 igual a 10. Y luego entonces a este 10 le sumaría el número que sigue, que era 5. Entonces 10 más 5 me da 15. Y luego a ese 15 le tendría que sumar el número que seguía, que era el 6, para obtener el 21. Y luego a ese 21 sumarle el 7. Y así continuar sumando hasta llegar al número 100 y ver cuál era el resultado de la suma. Como pueden ver, pues eso es bastante complicado. Los invito a que hagan una pausa, que intenten ver cómo se debe hacer esa suma, que busquen una mejor estrategia para contar, pónganle pausa al video, busquen cómo hacer esa suma y luego regresen a ver el video para ver cuál es la solución que dio Gauss. Muy bien, continuamos entonces para ver cuál es la solución que dio Gauss. Espero que hayan buscado alguna forma diferente. Acuérdense, el pensamiento directo es como el pensamiento que tenemos, que usamos para hacer las cosas así como entendemos de la forma más rápida. Lo que les expliqué hace un rato de cómo sumar estos números, si yo quiero sumar del 1 al 100, pues entonces el cerebro dice, pues suma 1 y 2 y te da 3, y luego 3 te da 6, y luego 4 te da 10, luego 5 te da 15, luego 6 te da 21, etc. Ese es el pensamiento directo. Ahí es la parte de nuestro cerebro del pensamiento directo que te dice, pues si quieres hacerlo, pues hazlo así como va, ¿no? Aunque te tardes mucho, digamos a lo bruto. El pensamiento lateral busca soluciones diferentes, busca que su cerebro se active, sea creativo, que busque formas diferentes de hacer las cosas. Y eso es a veces difícil, es complicado, ¿no? La creatividad es un objeto muy difícil de obtener, no todo el mundo tiene esa capacidad ya puesta de ser creativo, aunque todos pueden ser creativos. ¿Vale? Entonces lo único que hay que hacer para ser creativos pues es ir ejercitando el cerebro, ir haciendo ejercicios como los que estamos haciendo para fortalecer su mente. Vamos a ver lo que hizo este pequeño niño que apenas tenía unos 6 años cuando se enfrentó a este problema que les estoy poniendo a ustedes. Entonces lo que hizo este niño, que se llamaba Carl Friedrich Gauss, usó una estrategia diferente. En vez de ir contando como lo vimos hace un rato, hizo lo siguiente, ¿no? Justo así es la historia que se cuenta de ellos. Justo unos minutos después de que el profesor dejó la actividad, Gauss se levantó de su asiento y le dijo al profesor, ya está. Y luego, anda niño, deja de decir tonterías y no me molestes con tus impertinencias, contestó el profesor. Es 5050, espetó Gauss. ¿Cómo encontraste el resultado?, respondió el profesor bastante sorprendido. Pues muy fácil. 1 más 100 es igual a 101. Lo mismo pasa con 2 más 99, con 3 más 98 y así sucesivamente. Como hay 50 de estas sumas y cada una de ellas da 101, en total tenemos 101 por 50, que es 5050. ¿Sale? Esa es la solución que dio Gauss. Otra vez, póngale pausa al video, trate de ver qué fue lo que hizo y entienda qué fue lo que sucedió. Veamos, entonces, Gauss lo que hizo fue encontrar una forma diferente de realizar esta suma. Fíjense, voy a regresar a la tabla anterior. Lo que teníamos que hacer es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar al número 100. Y Gauss dijo, a ver, es que no necesariamente tengo que empezar sumando el 1 con el 2 y luego el resultado con el 3 y el resultado con el 4 y así. Puedo hacer las sumas, las puedo hacer en cualquier orden. Entonces lo que dijo, pues empiezo con 100 y le sumo 1. Si sumo 100 con 1 me da 101. Y luego el número que está aquí antes del 100, aunque no lo tengo escrito, sería 99. Entonces si suman 99 con 2 les vuelve a dar 101. Y luego antes del 99 tienen el 98. Y si lo sumo con 3 me da 101. Y así siguió sumando los números, ¿no? De 2 en 2 y viendo todos los que le dan 101. Así, vio que en total entonces aquí se forman 50 y por eso dijo, pues como tengo 50 veces 101, pues el resultado es multiplicar 50 por 101. Y eso ya les dio el resultado de 5050. Bastante ingenioso, ¿no lo creen?
Podemos generalizar entonces este procedimiento que realizó Gauss para sumar del 1 hasta cualquier número. ¿Vale? Acuérdense entonces que ya estamos en un paso de abstracción nuevo. Ya empezamos a hacer que nuestro cerebro abstraiga el concepto de número y lo representamos con una letra n. Y entonces, si un número cualquiera lo represento con una letra n, la suma hasta ese número queda representada así como 1 más 2 más y los puntos suspensivos. Quiere decir que esta suma sigue hasta que doy con el número n. Acuérdense que esto representa un número cualquiera, no un número particular en especial, sino cualquiera. O sea, n puede ser 10 y entonces aquí tendría la suma 1 más 2 más 3 hasta el 10. O n podría ser 1000 y entonces aquí estoy representando la suma 1 más 2 más 3 hasta 1000. O n puede ser 25 y entonces sería la suma 1 más 2 más hasta el 25, ¿sí? Entonces n representa un número cualquiera, no un número particular, un número cualquiera. Puede ser el que sea, ¿vale? Entonces, esta solución que voy a dar para encontrar la suma del 1 hasta el n sirve para cualquier número, el que sea que den. Vamos a ver entonces qué es lo que hizo Gauss. Como les decía, voy a hacer yo una pequeña variante de lo que hizo Gauss, pero que finalmente es la misma idea. Gauss entonces se fijó que si yo sumo este con este, obtengo el resultado de la suma. Si yo sumo n con 1, como n es un número cualquiera y no me están diciendo cuál, pues no puedo hacerlo, pero lo puedo representar. Puedo representar esta n con más 1 como precisamente n más 1. Entonces, lo que hizo Gauss fue lo sumó con luego 2 con el que está antes de n. Acuérdense que el número que está antes de n, pues es n menos 1. Entonces sumó 2 con n menos 1. Luego 3 con el número que está antes de n menos 1. Pero el número que está antes de n menos 1, pues sería n menos 2 y así sucesivamente. Entonces, la variante que yo voy a hacer así, voy a poner los números 1, 2 hasta el n. Y luego voy a volver a poner los mismos números, pero en forma descendente. O sea, aquí puse 1, 2, 3, así hasta n. Aquí voy a ponerlos al revés. N, luego el número que estaba antes, que era n-1. Luego sería n-2 y así va bajando hasta que llegó el número 1. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer la suma así. Sumo 1 con n, pues me va a dar n más 1. Luego voy a sumar 2 con n menos 1. Fíjense cómo queda como resultado. Tengo 2 más menos 1. Si a 2 le quito 1, pues me queda 1. Y como n nada más tengo esta, pues entonces el resultado de esta suma me vuelve a quedar n más 1. Y así todas las sumas que vaya yo haciendo siempre me van a dar como resultado n más 1. ¿Cuántas n más 1 tengo? Aquí fíjense en total cuántos números tengo sumándose, pues tengo n. Entonces de estas sumas que tengo aquí entre paréntesis, también tengo n sumas de estas. Entonces, este resultado final, como es el mismo número, pues es n veces n más 1. Ahora, acá hay un problema, porque yo nada más quería esta suma y aquí la tomé 2 veces. Entonces, este resultado está duplicado, es esta suma tomada 2 veces. Entonces, una sola suma, pues va a ser este número, pero dividido entre 2. Y entonces, de esta forma, he podido conseguir cómo sumar la suma desde el 1 hasta el número n. Se calcula como n por n más 1 sobre 2. Recuerden, y es muy importante, entonces lo que acabo de decir, este representa un número cualquiera. Puede ser 10, y entonces la suma del 1 hasta el 10 ya la puedo calcular muy fácil. Así, este es mi número. Entonces, si es la suma del 1 hasta el 10, sería 10 por 10 más 1, que es 11 entre 2. Entonces la suma del 1 hasta el 10 es 10 por 11 entre 2. ¿Cuál sería la suma del 1 al 50, por ejemplo? Del 1 al 50 sería 50 por 50 más 1, que es 51 sobre 2. Más o menos. Muy bien, pues precisamente de tarea tienen que hacer estos cálculos, encontrar la suma del 1 hasta el 50, ver cuánto vale, y encontrar la suma del 1 hasta el 500 y ver cuánto vale. ¿Sale? Les pido que lo hagan de las dos formas, usando la fórmula que yo ya encontré aquí, pero usando también esta forma que encontró Gauss, ¿no? De ir sumando uno con el último y así, para que vean y entiendan este procedimiento que hice aquí con un número cualquiera. ¿Sale? Entonces de tarea les quedan hacer estos dos objetivos. Ahora bien, vamos a continuar viendo este paso de abstracción para que quede claro, ¿no?
Vamos a ver, por ejemplo, cómo representar los números pares. ¿Sale? Ya un número cualquiera, ya vimos que lo representamos con una letra, con la letra n. Ahora vamos a ver cómo representamos un número par cualquiera. Recordemos cómo son los números pares. Los números pares son así, empieza con el 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Acuérdense que aquí los puntos, estos puntos suspensivos, los escribo para representar que esta lista continúa indefinidamente. Por ejemplo, ¿cuál es el par que le sigue a 10? Pues sería tomar 10 más 2 que me da 12. Luego sería 12 más 2 que es 14 y así sigue esta lista sumando de 2 en 2 y el continuar así infinitamente. Otra forma de ver la lista que acabo de hacer, pues es que si se fijan todos estos precisamente son los múltiplos de 2. O sea, este primer elemento sería como 2 por 1, que me da 2. Este pues es 2 por 2, que es 4. Este es 2 por 3, que da 6. Este es 2 por 4, que da 8. 2 por 5 queda 10 y así continúa la lista. Es decir, todos los números pares pues resultan precisamente de multiplicar a 2 por un número. Eso entonces quiere decir que cualquier número par, si con n estoy representando un número cualquiera, cualquier número par entonces tiene esta forma, es 2 multiplicado por n. Entonces un número par cualquiera lo podemos representar en símbolos como 2n. Entonces el símbolo 2n representa un número par cualquiera. En particular, por ejemplo, si n fuera 7, tendría 2 por 7 que me da 14. Si n fuera 10, tendría 2 por 10 que me da 20. Y no importa qué valor yo le ponga a n, pues al multiplicarlo por 2, automáticamente el resultado que me da es un número par. Y los impares también se pueden representar de una forma parecida. Por ejemplo, acuérdense, los impares son 1, 3, 5, 7, 9. Y otra vez continúa así, igual infinitamente. E igual el siguiente impar se encuentra sumando 2. 9 más 2 da 11. 11 más 2 da 13 y así continúa la lista de números impares. Pero se puede ver de una forma diferente. También se puede ver como, si se fijan, la lista de los pares era 2, 4, 6, 8, 10 y la lista de los impares es 1, 3, 5. Si se fijan, son los números precisamente que están antes de un número par. Aquí tenía el número par 2 y el primer impar fue 1. Aquí tenía el número 4 y el siguiente impar fue 3. Y así continúa la lista. O sea, estos son precisamente los números que están antes de un número par. Dicho de otra forma, el primer par era 2. Si le resto 1, tengo 1, que es el primer número impar. El siguiente par era 4. Si le resto 1, me da 3, que es el siguiente número impar. El siguiente par era 6, que si le resto 1 es 5, que era el siguiente impar. Y así siguen. O sea, los números impares es un número par, pero restándole 1, por ejemplo. Visto como múltiplos. Acuérdense que el primer par era 2 por 1, pero si le resto 1, ya me da 1, me da el primer número impar. 2 por 2 era 4, menos 1, me da 3. 2 por 3 es 6, menos 1 me da 5, y así obtengo la lista de todos los números que son impares. En conclusión, los números impares se representan así, como 2 por n, que es un número par, pero si le resto 1, el resultado de esta operación siempre va a ser un número impar. Más o menos. Entonces, de tarea, esta segunda tarea es precisamente para que trabajen ese pensamiento abstracto usando números, usando letras en lugar de números. Tienen que representar estos números y ver qué pasa. Por ejemplo, en el primer inciso es ver cuál es el número anterior a n y cuál es el número que le sigue, pero representarlos en términos de letras, de literales. Por ejemplo, si n es un número, ¿cuál es el número anterior? Acuérdense, el número anterior se encuentra restando 1. Por ejemplo, si este fuera 10, el número anterior es 9, que se obtiene como 10 menos 1. Si este número fuera 20, el número anterior pues es 20 menos 1, que es 19. Entonces, el número anterior a n, pues como lo dije, es restando 1. O sea, sería, entonces el número anterior a n es n menos 1. Más o menos. Pues ahora usted piense cuál sería el número que sigue. En el inciso B les preguntan qué pasa con esta suma. 2n más 2m. ¿Va a ser un número par o un número impar? Acuérdense que este es un número par y este entonces representa otro número par. Y suma de pares que da par o impar. ¿Vale? Entonces todo esto es para que empiecen a representar, a abstraer su mente y representar ahora números usando letras. Muy bien, con eso concluimos esta nueva actividad de este nuevo objetivo de números naturales. No olviden subir sus tareas a la plataforma de Classroom.